¿Qué tal, maestros? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a su canal, el Noticiero Laboral Educativo. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Aquí con el gusto de saludarlos a todos y con muchas ganas de hacer unas reflexiones y disertaciones. Claro que sí, doctor. Mira, fíjate que en días pasados tuvimos la oportunidad de ver una entrevista con la maestra Elbester Gordillo. Si mal no recuerdo, fue en un programa que se llama Café Milenio, ¿sí? Y hay cosas bien interesantes que me gustaría que nos pudieras enriquecer algunos puntos que se manejaron ahí en el programa que me parecen muy relevantes tocar, ya que tu trayectoria ha sido sindicalista meramente, doctor. Entonces, tú nos podrías empapar más al respecto, porque pues es interesante saber que después de que la maestra tuvo una serie de problemas judiciales, pues ahora aparezca de pronto, ¿no? Claro, es muy interesante porque, bueno, hay un claroscuro, ¿no? Claro. En la perspectiva de la trayectoria de la compañera Elbester Gordillo. Sin embargo, a mí me agradaría más primero escuchar de qué se trata la entrevista, la charla, la plática, la expresión de la maestra, para después poder hacer una breve reflexión Claro. acerca de lo que se ha comentado, pero desde la fuerza, no de la palabra de la persona o de la maestra, de esa trayectoria que ya se acabó, o de esa nueva época como ciudadana que está tratando de revivir ahora o de reiniciar un nuevo horizonte como ciudadana mexicana. Yo creo que sería más pertinente analizar o reflexionar sus palabras desde la perspectiva de la fuerza de la organización sindical, porque recordemos, la persona pasa, pero la institución se queda. Así Y quien es. hizo fuerte el Elbester Gordillo no fue el Elbester Gordillo, fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, del cual somos parte todos nosotros. Claro. Porque quiero recordarles, compañeros, que cada quincenita nos llega nuestro descuento de 2.5% del salario, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente sirve de plataforma ideológica, de fuerza económica y de una estrategia política que permitió a la compañera Elbester o a otros compañeros anteriormente de nombre dirigencia sindical para efectos de asumir papeles o roles políticos protagónicos, no solamente para el magisterio nacional, sino para el espectro político nacional. En esa perspectiva, a mí me gustaría compartir con ustedes pequeñas reflexiones acerca de cómo la organización sindical eleva, permite, impulsa a una persona, en este caso a Elbester, para que llegue al afán de protagonismo político o al desarrollo protagónico en las escenas políticas, sociales, culturales de nuestro país, independientemente de no perder el espacio educativo, que es el que sirve de base, de esencia, de principio fundamental o rector. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo toda una fuerza política social. Así es. Compartir. Doctor, a mí yo me quisiera adelantar un poquito en este punto. Meramente, abusando de tu confianza, yo quisiera que me dijeras, ¿está viva todavía políticamente Elbester Gordillo, desde tu punto de vista? Claro, está viva políticamente, ¿por qué? Porque es una ciudadana mexicana que después de un fenómeno jurídico, laboral que ella diseñó, que ella sufrió y que ella vivenció, lo ha culminado. Y una vez que uno tiene un problema jurídico, dice la Constitución, pues quedan tus derechos políticos estables. Si recuperas tu libertad, si eres absuelto, si resuelves positivamente tu circunstancia, tu problema legal, tienes la posibilidad de recuperar tus derechos políticos. Claro. Y desde esa perspectiva eminentemente legal y administrativa, claro que sí está viva, Elbester Gordillo, pero una cosa es el deber jurídico normativo de que pueda recuperar sus derechos políticos, ojo, y otra cosa es el mundo político, la realidad política de quienes, pues de los actores. Claro. Tenemos ahí los partidos políticos, tenemos a los políticos. Pues es innegable que si hablamos de la persona, Elbester Gordillo, pues es una persona que ha sido cronológicamente contemporánea del presidente de la República, de los secretarios de Estado,
de los candidatos a la presidencia de la República, o precandidatos que se están manejando a la presidencia de la República. Pues es innegable, sería absurdo el negarlo, o decir, no, ya no puede participar. No, ella intentará como ciudadana pues rescatar esos derechos políticos y ese foro. Habría que ver ahora, en el contexto de nuestra realidad política actual, de Morena, de la Cuarta Transformación, del Nuevo Horizonte, de entender al Partido de Revolución Institucional como oposición, o una nueva realidad de coaliciones de Partido Acción Nacional, Partido de Revolución Institucional, Partido de Revolución Democrática, en busca de una coalición a la presidencia de la República. Pues es algo que jamás lo hemos visto. Y en este espacio habrá que observar atentamente cómo la ciudadana Elba Ester pretende ser readmitida, pretende recuperar su espacio político, o simplemente ya el espacio político se cerró y el espacio político no le va a permitir a Elba Ester regresar a esos foros. Sería muy aventurado decir sí o no ahorita. Yo les pudiera sugerir, mis estimados amigos, dicen que la historia se repite y solo cambian los actores. Así es. Y no hay que olvidar la historia. Y las cualidades principales de una persona o de esta persona son la astucia, la inteligencia, la visión, la sensibilidad política, la tiene, claro, y la sigue teniendo. Ahora, quién sabe si la realidad de estos momentos, de los actores, de los partidos, del foro y la escena política, le permitan nuevamente ser corresponsable, coparticipante y asumir un rol principal. Tendremos que esperar para observar. Perfecto, doctor. Pues iniciamos. Vamos a ver este fragmento del video y lo comentamos con gusto. Comenzamos. Adelante. Justamente de política, bueno, pues no podemos hablar de la vida política del país. Al menos los últimos 4 sexenios donde usted ha participado. Y le preguntaría, ¿está de regreso a la vida política en México o nunca se fue? De la política nunca se va uno. Yo creo que es un tiempo de reivindicar el hacer político, ¿no? Político es comunicarse, hablar con las personas, política hacemos en la casa. Ahora, de la política pública, de esa no me voy a retirar, no me he retirado y aquí estoy. Es importante destacar, mi estimado licenciado Alejandro, el comentario final de la maestra, ¿no? Claro. De la política nunca se va uno. Efectivamente, ¿por qué? Porque es una actitud inmanente y es una voluntad de determinación personal el que tú participes, maestro. Yo te invito a que participes en política, claro que sí. Los maestros tenemos que, como agentes facilitadores de la cultura, también la política forma parte de la cultura, dentro de la escuela, y si no, díganme qué problemática tenemos con padres de familia. Claro. Ahí es donde tenemos que ejercer verdaderamente política de convencimiento, jugar a los procesos democráticos de esencia en los comités de padres de familia, y díganme o no, si eso no es política. Así es. Cuando se lleva a cabo un consejo técnico escolar, ¿no ejercemos política? Cuando no estamos de acuerdo en la búsqueda de las estrategias educativas y no nos gustan o no nos conviene, ejemplo, los famosos descansos interactivos o activos, a muchos maestros no nos gustan, porque estamos cansados, porque estamos ya grandes de edad, porque ya han pasado nuestros mejores tiempos pedagógicos, tenemos una edad profesional de 20 o 25 años más, y todavía estar en el recreo activo implica un trabajo extra, así que a lo mejor ya nuestras energías vitales profesionales ya no nos lo permiten, y empieza la política dentro de la lucha del Consejo Técnico para que el recreo se haga positivamente, se haga propositivamente, sea interactivo, sea intenso, pues sí, pero ahí se hace el arte de la política. Yo me quedaría en esta primera reflexión, que como una persona, como una ciudadana mexicana, la ciudadana Elba Ester tiene todo el derecho a decir, aquí estoy y en la política, y quiero ser parte de la política. Es un derecho inmanente, y para ello, bueno, yo les invito a que leamos el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice, es un derecho humano fundamental de autodeterminación, de libertad, de ejercicio de libertad, mi ejercicio de libertad de asociación como persona con un interés o un tinte político eminentemente. Artículo 10, ¿sí? Exacto. Entonces, pues respetemos esa parte, ¿verdad? Sabemos que ya no es dirigente sindical,
que ya va en una calidad importante como ciudadana, pero todos nosotros, compañeros, tenemos esa misma calidad de ciudadanos y tenemos también la misma posibilidad como derecho humano fundamental de intentar participar políticamente en nuestra calle, en nuestra manzana, en nuestra alcaldía, en nuestro centro de trabajo, en nuestra familia. Sí, es válido, es correcto, pero de ahí a que sea yo protagónica, dijéramos clásicamente, ¿no? Pues yo sí quiero, pero a ver si puedo, ¿no? Yo sí le quiero entrar a la política, a la grilla, le quiero entrar a la diputación, a la dirección de la escuela, a la supervisión escolar. Ahora falta que llegue, y para que llegue, pues tengo que intentarlo. En ese proceso, en ese momento, pues es lo que nos está dando el mensaje la compañera Elvester, la maestra Elvester, la ciudadana Elvester en este sentido, pero no a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, no a nombre de la representación sindical, de la dirigencia sindical máxima de 1.200.000 o 300.000 maestros afiliados a esa organización sindical. No, lo está haciéndolo a título de ciudadana, ¿sí? Como mujer, como persona que tiene todo el derecho de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 10, para ejercer su libertad de asociación con tintes políticos y participar políticamente en los asuntos del país. Claro. Esa sería mi primera reflexión. Perfecto. Licenciado Alejandro. Pues continuamos. Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué está saliendo la maestra Elvester Gordillo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere la maestra Elvester? Bueno, la verdad es que quiero que a nuestro país le vaya bien, que al mundo le vaya bien, en este mundo globalizado, en donde pues hay algunos asuntos que tenemos que revisar de fondo, la política económica, cómo ha generado desigualdades, cómo solucionarlo, la vida democrática, ni un paso atrás. Pues así las cosas, doctor. ¿Qué opinas al respecto? Me parece muy interesante el pensamiento o el mensaje que nos envía la maestra en este caso. ¿Por qué? Porque habla de dos aspectos importantes. Uno, que a México le vaya bien, que a todos nos vaya bien. Yo creo que es una esperanza que todos como personas, como adultos, como padres de familia, como maestros, tenemos en el fondo de cada día de nosotros mismos, ¿no? Claro. Todos nos levantamos hoy con la pesada carga de las deudas familiares, la educación de los hijos, los compromisos profesionales, las cosas que tengo por hacer. Y yo creo que todos tenemos esa esperanza, albergamos esa esperanza al final de nuestra conciencia, de hacer lo mejor posible y tratar de resolver las cosas positivamente, propositivamente, para alcanzar un bienestar de paz social y de calidad de vida digna para nosotros, como personas, como partes de una familia y como maestros y docentes en nuestro proyecto de trabajo. Esa parte es importante y creo que la compartimos, independientemente de quién la pueda afirmar o no afirmar, es importante recalcarlo. Pero aquí viene el mensaje o la segunda frase, ¿no? ¿Usted qué pretende hacer? Que se mejore, que nos vaya bien la cuestión económica. Y luego se va de golpe al aspecto a los procesos democráticos. Maestros, recordemos que en 2013, ¿verdad?, hubo una reforma educativa en donde se transforma el proceso educativo y se cambia la visualización del concepto de educación, y la educación ya no está en la institución, sino cambia al concepto de la escuela y de la comunidad escolar, maestro, director, padre de familia, alumno. Pero más allá hemos vivenciado en el año 2018 aproximadamente las reformas laborales, sindicalmente hablando, en donde se obligó a todas las organizaciones sindicales de representantes de trabajadores principalmente al servicio del Estado, a que modificaran su documento rector, que es el estatuto del sindicato. ¿Para qué? Para que el proceso de elección de dirigencia sindical fuera renovado. ¿En qué sentido? La manera de cómo ejercer el voto. Todos nos acordamos, maestros, cuando llega la bronca sindical y llega la grilla sindical, de la planilla
y los buenos y los malos, los blancos y los negros, Claro. y pues tú votas en la escuela y votas para que se haga un representante sindical. Y luego él se va a la sección, aquí en la Ciudad de México, la sección 9, la 10, la 11, y se iban ahí a un congreso, y ahí elegían al que iba a ser el líder sindical de la sección. Así era. Hoy, compañeros, en base al comentario que hace la maestra Elba Ester, pero más que nada, en base a la reforma que fue realizada laboralmente en el 2018, el proceso de selección de dirigencia sindical va a ser diferente. Nosotros, maestros de base, podremos llegar a manifestar nuestro voto secreto, libre y directo. Esa es la transformación, compañeros. Ya no va a haber asamblea dirigida y amañada con el quórum de que yo tengo el 70% y tú tienes el 30%. No, desde la propia escuela se va a citar algún espacio correspondiente para que haya una urna y cada uno de los maestros que queramos participar en el proceso democrático de elección de dirigencia sindical, ya sea de sección o de comité nacional, tengamos esa posibilidad de manifestar nuestro voto, de ejercer el sufragio efectivo en términos de ¿qué? Pues de elegir a la persona con la cual yo creo es la que me representa, claro, punto. Porque me cae bien, porque está guapa, porque está buenote, porque está chulo, porque habla bonito. Y ya no. Aunque ya tenemos malas experiencias Pues respecto claro, de esas situaciones, ¿no? claro, pero a eso se refiere la mesa cuando dice de los procesos democráticos. Claro. Hoy por primera vez, y ustedes lo deben estar viviendo ahí en sus escuelas, hay diferencia para llevar a cabo la elección del representante sindical. Ya no es la misma reunión de antes y se suspendían las clases y eso todo. No, ahora se pretende que sea más dinámico, más eficaz y más propositivo. Y que todos los maestros tengan acceso, sin necesidad de tener que formar una planilla o tener que afiliarse a una expresión ideológica laboral de la escuela. No, ahí están las opciones. El martes va a haber votación y el que quiera va y viene, punto. Y se acabó. Y entonces ese pequeño cambio en el proceso permite decir a la maestra que nos vaya bien en los procesos democráticos. ¿Por qué? Pues porque tengo la oportunidad de participar sin participar. Participar disimuladamente acá, o como decimos, participando a la sordita, ¿no? O sea, como que no queriendo, y sí, pero aquí estoy, y yo aquí estoy, y aquí está mi gallito, ¿no? Claro. Aquí está mi candidatito, y no como antes, este es el bueno, compañeros, y usted vota porque este es el que va a ganar, y al final, este ganó a la buena o a la mala. Esa pequeña sutileza es a lo que se refiere la maestra en esa situación de por qué está aquí. Está viendo los tiempos, está tratando de ver cómo participa y de qué manera puede recuperar mediante el cambio del proceso democrático de elección de dirigencia sindical su espacio político sindical. Perfecto. Esa es la reflexión que pudiéramos hacer. Continuamos. ¿Recuperar el sindicato? Me importa el sindicato mucho y el mundo laboral, pero me importan los ciudadanos también. Entonces, recuperar un tema que es vital, la educación, que la educación esté en el centro de la discusión nacional. Pues, ¿cómo ves esta situación, doctor? Pues bien, como veníamos manifestando, una de las características principales de la maestra es esa inteligencia y esa astucia mental para poder cambiar de escena y de momento al instante, ¿no? Yo no veo, perdón, doctor, que te interrumpa, yo no veo el gran cambio. Yo veo a la maestra muy completa. ¿Es mi apreciación? ¿O tú cómo la ves? Sí, yo me refiero al cambio de posicionamiento. Cuando va a recuperar el sindicato, no, me interesa que los ciudadanos estén bien, pero hay que recuperar el contexto de que la educación se encuentre nuevamente en recuperar la educación. Yo les pregunto a ustedes, maestros, ¿y qué el sindicato, qué los maestros no son parte del proceso educativo? No está diciendo yo quiero recuperar que el contexto educativo sea prioritario nuevamente. Así es. Entonces estoy hablando con un doble lenguaje, con un doble sentido, con una perspectiva de sensibilidad política para que me escuche y para que me entienda quien yo quiero que me entienda.
Aunque yo esté diciendo que no, pues yo no quiero recuperar el sindicato, yo quiero recuperar que el ciudadano le vaya bien, pero también quiero poner en contexto prioritario que se recupere la educación. Entonces, qué bueno que ojalá se recupere la educación, compañeros, pero con un sentido de entender a la representación sindical como un pleno ejercicio de libertad. Mío maestro, mío Sergio, mío doctor, mío Francisco, de decidir si me afilio o no a la organización sindical con un interés de defender mis intereses profesionales. ¿Qué pasa cuando en la escuela la directora no me deja firmar y me siento totalmente ofuscada, impotente, enojada, por no decir una palabra más fea, y veo que a otros sí los deja firmar? ¿O qué pasa cuando tengo la verdadera necesidad de pedir un día económico y me salen con la instrucción de que tienen que ser 15 días antes? ¿Quién me representa? ¿Quién me defiende? Para eso es el ejercicio irrestricto del derecho humano a la libertad de asociación, compañeros, con fines de representación de intereses profesionales. Esa es la denominación de sindicato y de representación. ¿Qué me interesa de poner a la educación al frente? Que haya un salario digno. ¿Por qué no nos metemos a la onda de recuperar verdaderamente ese sistema de gratificación? Maestros, el escalafón, y lo he mencionado ya aquí en algunas reflexiones anteriores, forma parte del derecho, del proceso educativo, y es un derecho humano fundamental que tenemos nosotros porque está establecido ahí en la Constitución, en el artículo 127, y es el derecho a que tu maestro pueda aspirar a ser subdirectora, directora, supervisora y coordinadora sectorial. Esa es la parte que deberíamos de colocar dentro del rescate que habla la compañera maestra del proceso de educación. La parte que nos corresponde a nosotros maestros, salario digno, vacaciones, compañeros, ese calendario de 200 días es criminal, 200 días de chamba, todo lo vivimos, nos da pavor a los maestros, sentimos un gran estrés profesional y personal cuando se van a acercar estos días de diciembre, porque sabemos que los niños ya están fatigados intelectualmente, ya no tienen la aptitud académica necesaria para aprender y nos siguen presionando con obtención de aprendizajes. Demuéstrame tu evidencia de que el niño sí aprendió. ¿Y quién me defiende ante eso? ¿Quién me representa? No les digo cuánto y más cuando llegamos a los meses de julio o agosto, de julio, junio, en el ámbito, por ejemplo, se me ocurre ahorita, en la secundaria diurna número X, los niños se ponen violentos, agresivos, la hormona las empieza a traicionar y empiezan los conflictos de todo tipo, ¿verdad? Desde no me ves porque me ves feo, me estás tocando, me estás acosando, y una bola de problemáticas que no son más que resultado del cansancio y la fatiga intelectual y académica del que somos objeto, porque existe una norma jurídica que dice que tenemos que chambear 200 días. Yo creo que esa recuperación a la que hace alusión la maestra, deberíamos de considerarla como creación sindical en esos términos: salario digno, proceso de vacaciones. ¿Por qué la prima vacacional no se cumple? ¿Y por qué no hay, si hay igualdad de trabajo y hay condiciones iguales de trabajo, no hay el mismo pago de 90 días de salario íntegro para el aguinaldo? Y hay unas secciones que sí lo tienen y otras que no lo tienen, y todos chambeamos igual. Así es. Yo creo que esa parte es la que habría que destacar de este comentario y no enfocarlo mínimamente a si el Baester quiere regresar o recuperar el sindicato. Yo creo que es un deber profesional y moral de cada uno de los maestros recuperar la educación, pero para recuperar este espacio de dignidad profesional que tanta falta nos hace. De acuerdo contigo. Continuamos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su conferencia que usted había participado en el fraude del 2006, que usted le llamó a Eugenio Hernández, que le dijo hay que moverse, y moverse significaba rellenar urnas, falsificar actas y con eso darle el triunfo a Felipe Calderón. ¿Qué pasó en el 2006 y por qué el presidente López Obrador no termina por superarlo? Yo no sé si lo termine o no de superar. Habla Lo muy que sé es seguido que de ello. miente. Categórica y firmemente miente. Y miente porque le conviene.
porque su paradigma es el 2006 y ojalá lo superara. No hubo tal fraude desde mi perspectiva. Nosotros logramos un acuerdo muy pragmático con el entonces candidato Calderón para participar en la elección de entonces. Y él es tan protagónico, con todo respeto al presidente, que olvida que había otro tabasqueño que venía de los pantanos, Roberto Madrazo, y que la lucha era contra Roberto Madrazo. El objetivo nuestro era que no ganara otro tabasqueño, no Andrés. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de este comentario, doctor? Bueno, a mí me gustaría enfocar este comentario a una realidad más allá del propio comentario. Respeto la libertad de expresión tanto de quien pregunta como de quien responde en este momento, pero creo que son manifestaciones estrictamente personales. Pero yo sí quisiera, compañeros, compartir contigo que la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con un capital humano de más de 1 millón de personas que realmente existimos, que somos maestros y que estamos en funciones cotidianas de actividad educativa, podemos generar una fuerza cultural de transmitir el conocimiento y la cultura de una generación a otra. Somos capaces de generar parámetros de conducta, de valores, hábitos y costumbres sociales válidas a lo largo y lo ancho de los 300 distritos uninominales que forman o integran al padrón electoral nacional. Sí, señores, sí somos maestros, sí somos capaces, y les voy a decir por qué. Porque en cada municipio de este país, cuando menos hay un preescolar, una primaria, una secundaria que están funcionando. El día de mañana van a abrir sus puertas y va a haber alumnos, va a haber padres de familia, va a haber docentes, va a haber directores, va a haber una comunidad. Y va a haber una comunidad que se refleja socialmente, que se expresa culturalmente y que tiene la posibilidad y el potencial de ir políticamente hacia adelante. Compañeros, somos una organización sindical, porque todos estamos adscritos o estamos afiliados al sindicato, no nos preguntaron, ¿verdad? Que ese es otro detalle, pero bueno, todos somos parte del sindicato, y pagamos nuestra cuota. Y entonces ese millón o más de trabajadores que somos ya, 200,000 o 300,000 o cual sea el padrón exacto al día de hoy, ¿sí? Tiene libertad política de ejercicio. Y les voy a dar una referencia histórica que quienes sean compañeros maestros de cuando menos 15 años de servicio la van a compartir porque la vivieron. Cuando se funda el partido político Nueva Alianza, se funda con un tinte, con una esencia y con un origen magisterial. Y ese partido participó y sigue participando en algunas entidades, porque en otras ya lo perdió el registro político, pero tuvo, gracias al potencial político de la estructura sindical, el registro de partido político. ¿Y cómo se hizo, compañeros? Pues muy sencillo. Cada uno de nosotros que tenemos un promedio de 15 hasta 30 o 40 alumnos en el salón, acuérdense que atrás del niño está el papá, está la mamá, está el hermano adulto de más de 16 años, o el abuelito o la abuelita que viven en la casa. De 3 a 5 votantes mayores de 18 años que tienen credencial del INE y que son capaces de sufragar un voto políticamente para efectos de impulsar una candidatura política o de un partido, un proyecto político ideológico. Muy bien. Compañeros, les recuerdo, el partido Nueva Alianza, bueno o malo, si creen en él o votaron por él, no importa. Está la reflexión. La fuerza política como organización sindical se manifestó en ese momento y le dio origen a un partido político que fue capaz de participar en el sistema de partidos políticos para efectos de llevar a cabo. Yo me quedaría con esa reflexión, más allá de que si se vendieron los votos para un candidato o no se vendieron, o si un presidente dice que me apoyaste o no me apoyaste, ¿no? En esa perspectiva yo difiero, no quisiera entrarle a ese chisme, no chisme, yo le llevaría por respeto a las personas que lo están integrando, a ese ejercicio irrestricto de su libertad de expresión.
dejarlo en ese punto. Pero sí quisiera exaltar en nosotros, compañeros, que así como se hizo en una ocasión, pues hemos sido testigos de cómo una cúpula dirigencial sindical han sido diputados locales, federales, incluso hasta senadores, e incluso se manejó en algún tiempo que el sindicato apoyaba no solo a presidentes, sino a gobernadores de entidades federativas en casi todos los estados. Y en su momento participaba, y todos alguna vez llegamos a escuchar o a participar. Caray, vente, vamos a entrarle, mira, vamos a apoyar a fulano, al profe y esto. Ojalá, compañeros, que ese potencial político que se ha malgastado fuera realmente enfocado por aquellos compañeros, ejercido por aquellos compañeros maestros que tengan esa vocación política, pero para enaltecer, para ayudar, para apoyar, a recuperar el proceso educativo, primero, segundo, y llevar un proyecto de dignificación, actualización y superación profesional del magisterio. Eso sería fantástico, a consecuencia de lo que están manifestando aquí en este momento de la entrevista, que si se vendieron los votos, que si participó. Yo creo que el sindicato, como organización sindical, cuando se decida participar, puede participar porque tiene todo el capital humano para hacerlo y la fuerza económica para proyectarlo también. Así es. Pero de ahí a la circunstancia de si se dieron o no se dieron, yo creo que deberíamos de respetar ese ejercicio restricto de la libertad de expresión que está haciendo el entrevistador y la persona entrevistada, sin ir al contenido, pero sí manifestando que nosotros, maestros, como gremio profesional, sí tenemos la capacidad política y la solvencia financiera para poder proyectar una estructura política o una persona políticamente a los niveles que pudiéramos nosotros desear participar. Perfecto. Hecho. El acta. ¿Sigue teniendo usted esa fuerza movilizadora? No, maestra? bueno, la conciencia sí, y la voz, y el ánimo, y para trabajar, claro que sí. Para y llevarle, tengo mis compañeros. para llevarle votos a quien vaya al 2024. En ese sentido, ¿va a apoyar Esa no a es mi alguien? preocupación. No, ahorita. Pues, ¿cómo ves, doctor? ¿Crees que tenga ese alcance la maestra para apoyar al próximo presidenciable? Pues mira, a mí me parece muy, muy interesante el concepto de fuerza movilizadora, porque estamos hablando aquí a partir de las expresiones de una ciudadana, pero de una ciudadana que ha vivido, ha crecido y se ha fortalecido en el proceso educativo nacional, dentro de la representación de los maestros y que ha vivido de lo que es capaz la fuerza cultural del proceso educativo. Tiene conocimiento. Todo maestro, cuando ejerce su actividad cotidiana, digna, noble, fundamental para el desarrollo de una sociedad, al dar su clase, sea lo mismo del primero de preescolar que el primero de primaria o el tercero de secundaria, está ejerciendo esa fuerza movilizadora de conciencia social. Ese es el atributo, ese es el privilegio principal, ese es nuestro mayor reto, compañeros, el generar ciudadanos aptos, críticos y propositivos para el día de mañana en la sociedad. Por ejemplo, yo que me desenvuelvo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Gustavo Amadero, en una zona que se llama Cuautepec, Barrio Alto, que es de índice alto de marginación social, lo que más carecemos ahí la comunidad es de valores, de costumbres y hábitos socialmente valiosos. No queremos más delincuencia organizada ahí, no queremos ser víctimas de la inequidad social y económica para que haya prostitución, alcoholismo, farmacodependencia, delincuencia organizada. Y la única alternativa es la conciencia de movilización social a la que hace referencia la maestra. Con un carácter educativo, con un carácter cultural, no eminentemente político, pues yo sí me quedaría con esa frase que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, cuando dice que la educación es la transmisión de la cultura. Ese es el verdadero reto del Magisterio Nacional, es la verdadera herencia que puede dejar un docente, un maestro, una maestra a un alumno. Esa transmisión de la cultura con un sentido positivo,
con un sentido de alegría, de respeto, de honor, de fraternidad, de corresponsabilidad, de coparticipación, de ser parte de mi comunidad, donde el niño, el adolescente, ¿verdad?, entienda que hay una forma digna de ser un adulto apto, un ciudadano propositivo, para que nosotros como sociedad, en nuestra comunidad, a donde estemos, en el municipio en donde vivamos, en la entidad federativa en donde hacemos nuestra actividad profesional, tengamos la posibilidad de lograr ese famoso resultado ulterior o principal para el Estado, que es el bienestar común, el establecer la paz social. Por eso cuando él habla de la conciencia social, me parece muy importante, ¿sí? Nuevamente ya del voz y la calidad. Claro que sí, el magisterio es una voz, no la hemos ejercido, compañeros. Despertemos, participemos sindicalmente, busquemos la opción que nos sea más favorable, busquemos al compañero maestro que veamos que tenga cualidad para ello y digamos, oye, pues tú tienes esa fuerza, tienes esas características, te gusta, órale, entrémosle, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy común también decir, no estoy de acuerdo, me cae gordo, son personas nocivas, son personas perversas, son corruptos, pero nunca participamos, compañeros. Cuando llega la convocatoria, cuando llega la posibilidad de poder ejercer nuestro irrestricto derecho de libertad de asociación política, nos quedamos callados. Yo los invito a que ejerzamos la voz. ¿Cómo? Participando en los procesos democráticos, en los procesos educativos, en los procesos culturales que nos brindan nuestra hermosa y noble profesión de ser maestros. Es un privilegio el ser maestro, entendámoslo así, y generemos y respetemos ese principio fundamental de compromiso. Está en mis manos el futuro de la nación. Es cierto, compañeros, y no es una frase hueca política, es una frase filosófica plena. ¿Por qué? Porque el niño de 5 años, de 6, llegará a ser el adulto de 18, de 20 y de 23. Y un profesionista. O un ciudadano de bien, exacto, o un ciudadano nocivo o negativo. Y lamentablemente, nuestro sistema socioeducativo determina que para muchos niños el refugio y la única posibilidad de aprender algo positivo en su vida, un valor, un hábito, una costumbre, no se da en el seno familiar, se da en la escuela. Desgraciadamente. Ese es nuestro reto de conciencia, de movilidad social. No meramente como lo manifiestan aquí, lo hacen referencia con un contexto político, no. Vámonos a esa fuerza sociocultural que ejerce el maestro en cada aula, dentro del aula y hacia afuera del aula. Claro. Esa sería mi reflexión. Perfecto, doctor. Continuamos. Ahorita lo primero es... ¿No tiene gallo? No, ni gallina. ¿Ni Marcelo Ebrard? Como... Marcelo Ebrard cuenta con mi estima, mi respeto, es mi amigo. Nunca se niegan a los amigos, cuando menos yo no. Es mi amigo. Reconozco que es un hombre de Estado. Me tocó hacer muchas cosas con él desde los 90. No hay que olvidar la trayectoria, en dónde estaba. Pero no soy de Morena. Bien, doctor, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Aquí me deja pensando mucho la maestra. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a que no tiene gallo? Pues mira, estrictamente yo le daría una objetividad real al comentario y decir, hay que tomar las cosas de quien vienen, ¿no? Claro. En ese sentido. Por principio de cuentas, pues yo lo entendería o lo asumiría como un comentario de una ciudadana mexicana que está manifestando que no tiene esa intención ahorita, aunque bueno, pues ya después se deja cargar por una personalidad política o por un precandidato. Doctor. Pero, bueno, allá voy. Recuerden, y aquí quiero ser muy claro, primero, no está hablando la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros, ya no es la presidenta. Y esto es en razón de que la dirigencia nacional recae ahora en otro personaje, en un maestro
en otro docente. No voy a dar el nombre porque no es aquí se trata de defender o de no defender. Quiero llegar a esta reflexión. Por virtud de un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se estableció que la maestra perdía su derecho político y que la reforma estatutaria que se hizo en el año 2015 aproximadamente, 15 y 16, no recuerdo exactamente bien, se permitía el cambio de dirigencia nacional, de relevo. ¿Para qué? Para que no quedara acéfala de dirigencia nacional el sindicato, toda vez que la compañera Elvester estaba en suspenso sus derechos políticos. Y entonces el laudo del Tribunal Federal avaló el cambio de dirigencia nacional y el cambio de los estatutos, y en ese contexto es que ya no es dirigente nacional. Entonces es una expresión de una compañera, de una ciudadana mexicana, mujer, muy respetable. ¿Se puede compartir o diferir? Claro que sí, pero hasta ahí. Segundo, es importante esta parte, compañeros, también. En la reforma del 2018-19 a la Ley Federal del Trabajo, a la reforma laboral, se establece ya la prohibición del voto corporativo. ¿A qué se refiere el voto corporativo? Precisamente a eso. No solamente hagamos aquí alusión o pongámonos el saco de los maestros. Yo les pongo como ejemplo a otro personaje ilustre, Carlos Romero de Champs, el líder de los petroleros. Ya no es líder el señor. Nunca lo quitaron, él se fue. Pero él incluso iba a decir públicamente que había dado dinero, millones de pesos a una candidatura presidencial, y que los petroleros estaban con el PRI. Se valía, eso era el voto corporativo. Hoy en día ya no existe ese voto corporativo legalmente. ¿Quién podría inducir ese voto corporativo en la realidad? Pues el dirigente nacional, si tuviera esa legitimidad y esa trascendencia de poderlo lograr. Yo les preguntaría a ustedes, maestro, ¿sabes cómo se llama el máximo dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Yo les preguntaría si saben. ¿Sabes quién es el máximo dirigente seccional en tu entidad federativa? Yo te puedo apostar que de 5 maestros, 3 cuando menos, no sabemos. Así es. No sabemos realmente. Esa falta de legitimidad es la que hoy va a coadyuvar o va a tratar de llevar a cabo, evitar ese voto corporativo. La otra parte es la parte de la reforma. Ya en un comentario anterior hablábamos de cómo se va a hacer el proceso de elección de dirigencias. Ya no es lo mismo el cuadro cerrado, no es lo mismo tener la capacidad de legitimidad de llegar a 1 millón de trabajadores, que no la tengo, aunque digitalmente ya puede ser muy fácil. No hay ese compromiso, no hay ese trabajo magisterial de representación sindical de todos los que participan ahí. No lo existe. Hay la posibilidad, pero no la hay. Si no la ejercitas, entonces cambiamos el proceso. La estrategia. Y la estrategia, y entonces desde la escuela podemos elegir. Entonces eso va en contra de lo que estamos preguntando aquí, el voto corporativo, esos 2 factores. Entonces a mí me parece pues, que es una mera manifestación de una ciudadana, se puede compartir o diferir, pero sí ya se pusieron 2 candados realmente al voto corporativo, legislativamente hablando. Muy bien. Y el principal candado mordaza que tiene el voto legislativo actualmente es la falta de legitimidad de la dirigencia sindical. ¿Por qué? Porque ningún dirigente sindical va a la escuela. Hay un divorcio absoluto entre la dirigencia sindical y la base trabajadora. O díganme ustedes, maestros, ausencia total. Ojalá y pudiera yo equivocarme en este comentario. ¿Qué dirigente sindical estatal de una sección ejecutiva va a una secundaria, va a una primaria, va a un preescolar de manera sistemática? Porque puedo ir cronológicamente por tiempos políticos, pero que haga un trabajo real que lo pueda documentar con evidencias. Yo me atrevo a pensar que más de un 50% no lo hace. Pero bueno, ojalá y me equivoque. Esa sería mi reflexión. Respetemos el dicho de la ciudadana mujer maestra, pero podemos compartirlo o no. Claro, y ya en cuanto al término del voto corporativo, hay 2 candados reales
falta de legitimidad de la dirigencia sindical porque no tienen presencia en la base, y 2, porque el proceso de elección de la dirigencia ya no es cerrado, ahora va a ser abierto. Y eso es lo que refleja esta circunstancia. Muy bien, muy bien. Gracias. La veremos. Maestra, si el candidato es Marcelo Ebrard, ¿apoyaría a Marcelo Ebrard con Morena? Tendríamos que discutir algunas cosas con algunos otras gentes y todo. Claro. Doctor, ¿cómo ves esta posibilidad de apoyo de la maestra Elvester hacia el señor Ebrard? Pues ojalá y le vaya muy bien, ¿no? A doña Elvester, a la ciudadana Elvester Gordillo, a la maestra Elvester Gordillo. Yo rescataría del comentario de la compañera Elvester que ojalá, y primero, si el señor Marcelo Ebrard es candidato a la presidencia, nos considerara un foro, nos considerara un diálogo permanente de su proyecto educativo para que me convenciera, Claro. para que convenciera al 1,000,000 de trabajadores del sistema educativo nacional con su propuesta político-académica magisterial nacional y decirle, te vamos a apoyar porque propones salario digno, propones la revisión de las condiciones generales de trabajo, propones a salario igual, trabajo igual en materia de pago de días de aguinaldo, propones la recuperación, vigencia y eficacia del sistema escalafonario magisterial, propones la implementación de la creación de nuevas plazas o la basificación de todos aquellos compañeros que en el servicio docente día a día por más de 6 meses ininterrumpidos, sin falta y sin ninguna acta en contra de su desempeño intenso, de calidad y existencia de trabajo, puedan ser basificados y entonces tengan un patrimonio de proyecto profesional, ¿no? Claro. A mí me gustaría, si el señor Marcelo Ebrard va a ser el precandidato, que nos escuchara también, que escuche al especialista de música de la secundaria, que escuche a los especialistas de las áreas sociales, de matemáticas, de biología, a los de educación física. ¿Cuál es la realidad nacional? ¿Sí? ¿Cuál es la realidad magisterial? ¿Y a qué aspiramos los maestros? Digo, pareciese increíble que, bueno, veo yo en mi calidad de supervisor una nueva generación de maestros que no son egresados de la Escuela Nacional de Maestros o de la Escuela Nacional de Educadoras, ni de la Escuela Superior de Educación Física. Son licenciados que hicieron su acceso o encontraron su oportunidad de ejercer profesionalmente sin ser maestros gracias a la reforma educativa. Los licenciados que obtuvieron su licenciatura en la pedagogía, en la Universidad Nacional, en las universidades autónomas o en algunas otras instituciones. Pero hemos observado que esa diversidad de capacitación profesional sí genera planteamientos encontrados en la realidad profesional de las escuelas, en cuanto a la voluntad de cómo hacer las cosas, en cuanto a la intensidad de cómo entender al grupo y lo más importante, se está transformando la vocación de ser maestro. Eso yo quisiera que el señor Marcelo Ebrard me escuchara decírselo, ya en su calidad de precandidato o candidato a la presidencia de la República, y si él me convenciera y me da una propuesta de apoyo positiva, dinámica, legítima y eficaz para mi maestro, para mi supervisor de educación física, para mi servidor público con más de 30 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública, con gusto le daría yo mi voto, si fuese el caso, si me convence. Pero si no me convence, también le diría, oiga, señor, discúlpeme, pero su oferta político-educativa no corresponde a mi realidad, a mi necesidad profesional. Y por ello no lo soporto, no lo apoyaría en ese sentido. Okay. Yo los invito y concluyo esta reflexión, compañeros. Estemos atentos a los tiempos políticos. La manifestación que hace la compañera Mesa es una cuestión personal, nuevamente lo reitero, no está hablando ni a título del sindicato, ni a título de dirigente sindical, sino como ciudadana. En ese sentido, se escucha, se respeta y a lo mejor se comparte. ¿No? Sí, claro. Bueno, sí los invito a que participemos,
a que seamos parte activa del proceso democrático que va a surgir el próximo, en un futuro inmediato, y que sí nos involucremos. ¿Pero con qué fin? Pues de que logremos crear la conciencia en el candidato del partido político que sea al cargo de presidente de la República, a que entienda, a que escuche, a que respete y a que apoye al Magisterio Nacional. Perfecto. Muy bien, doctor. Maestro, usted conoció a presidentes muy poderosos del PRI. ¿Cuál es la diferencia con el presidente actual? Se habla de mucho poder, de mucho control, pero en el PRI también existieron esos presidentes. Hay similitudes. Pero lo acabo de decir anteriormente, la revisión no son las personas. En este gobierno y en el otro gobierno, cada quien aplica su estilo personal de gobernar. Pues se usa mucho en los medios, ¿no? Reflexionemos. Esa es la vía de México. Un presidencialismo exacerbante, unipoderoso, autoritario. ¿No deberíamos reflexionar? Doctor, ¿cómo ves este reconocimiento del Poder Ejecutivo? Me parece trascendente. Yo empezaría esta reflexión comentando con un proverbio que dijo don Jesús Reyes Heroles cuando era secretario de Educación de este país, casi 100 años. En política el fondo es forma y la forma es fondo. Por eso cuando la compañera maestra hace referencia a que cuál es la diferencia entre el presidente actual y los presidentes actuales, dice, pues es igual pero diferente. Claro que sí, compañeros. La Constitución política es clara. En el artículo 26 constitucional se establece que todo aquel que llegue a ser electo para el cargo de presidente de la República o titular del Ejecutivo o comandante supremo de las Fuerzas Armadas en este país, tendría que hacer un plan, un proyecto de trabajo, un programa sexenal, se le llama el nombre técnico correcto, es Plan Nacional de Desarrollo, que implique que abarque los 6 años de su gestión, de su periodo, que técnicamente se le considera como ¿cuál es su proyecto de nación? Si usted algún día, compañero Alejandro, fuese electo presidente de la República, una vez que ya ganó las elecciones el 1 de diciembre y que ya es presidente en funciones, tiene usted 90 días, dice la Constitución, para realizar su Plan Nacional de Desarrollo, que es su proyecto de nación, qué es lo que pretende hacer. ¿Y de dónde va a sacar el proyecto de nación? Pues de las propuestas y de la campaña política que hizo previamente un año para ser precandidato y candidato a presidente. Es por ello que a mí me gustaría decir, en ese sentido, el rubro educativo es un rubro fundamental para todo presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política y en el artículo 3 principalmente. En el artículo 4, en razón de que nuestra educación es pluricultural y debe considerar inclusivamente e incluyentemente a todas las diferentes condiciones sociopoblacionales con que cuente nuestro país, independiente de que hables náhuatl, tolteca, otomí, o los dialectos que se den, o el castellano o el español, debe ser incluido en el sistema educativo nacional. Y el artículo 3 establece también como un derecho humano fundamental pues, el acceso a la educación de todas las personas en este país. En ese tenor formamos parte de ese proyecto de nación. Que si un presidente le da más fuerza o no le da menos fuerza al proyecto de nación, pues ese es precisamente el sello y la característica y a lo que se refiere la maestra. Recuerden ustedes, nuestra organización sindical, la de los maestros, ya no voy a dar nombre porque si no luego me enfurecen. Sale contraproducente. Sí, luego dicen que es uno blanco, negro y colorado. La organización sindical posee un corporativo, posee un recurso humano de 1 millón de personas aproximadamente. Maestros en servicio que día a día dan su mejor esfuerzo en un salón de clases a un grupo de alumnos. Esa es una realidad, compañeros. Claro. La siguiente realidad es que cada uno de nosotros aportamos con conciencia o sin conciencia, voluntaria o involuntariamente, una cuota
sindical quincenalmente. Y eso, ¿saben qué genera, compañeros? Una fuerza y una solvencia económica, financiera tremenda. Pues súmenle capital humano, solvencia económica. ¿Qué va a dar como resultado? Pues fuerza, un grupo político, un grupo de poder, dice la ciencia política. Los maestros somos un grupo de poder. Y es por ello que le dicen a la compañera, qué bendecida la compañera por haber sido secretaria general, presidenta de nuestra organización sindical, porque independientemente de que fuera ella la compañera u otros compañeros que fueron secretarios generales, automáticamente asume que la representación de 1 millón de personas y una fortaleza y una solvencia económica industrial, pero de una industria internacional, indudablemente, por fuerza financiera. Y es por eso que esos dos factores le permiten a la dirigencia sindical, quien sea, en este caso la compañera, poder sentarse en la mesa con un presidente de la República o poder establecer diálogo directo y permanente con secretarios de Estado o participar internacionalmente en reuniones de conceptos de educación. Pero no es por la persona, es gracias a la estructura humana y a la fuerza económica que generamos nosotros como organización sindical en defensa de los intereses profesionales de los docentes. Es por ello, y con esto concluyo, que bueno, habría que analizar cuál fue la propuesta educativa del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ver qué es lo que se ha ido cumpliendo, para entonces poder decir, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Nos mintió? ¿No nos cumplió? ¿O al contrario, nos está cumpliendo lo que nos prometió, nos está llevando a la realidad social o le ha dado un gran auge al proceso educativo en este país, o le ha puesto un gran énfasis a los roles que desarrollan los integrantes del proceso educativo de este país, como por ejemplo, pues ahí están los padres de familia, que me digan, compañeros maestros, si los padres de familia tienen mayor poder de decisión hoy en las escuelas que hace 10 años. Que me digan hoy los compañeros maestros, que debemos respondernos, si hoy tenemos un mejor salario que hace 10 años. Y me refiero a poder adquisitivo, no a la cantidad, porque obvio que ganamos más, pero a la forma en que ¿qué podíamos comprar hoy? Porque podíamos comprar antes, ¿sí? Así es. Nos preguntamos, y concluyo, ¿realmente fue aniquilada la reforma educativa de 2013? A lo mejor se aniquiló una parte, la evaluación famosa de 3 veces, y si fallas la tercera, adiós. Pero otras partes quedaron vigentes, y para muchas personas esas partes todavía no han sido equitativas, o no son incluyentes, o no son proporcionales al esfuerzo que uno desarrolla, como por ejemplo, obtener horas, plazas, estímulos económicos, circunstancias que benefician la calidad de vida y que benefician sobre todo la dignidad profesional del magisterio. Cada presidente tiene su propio proyecto, cada titular del Ejecutivo imprime el sello personal que quiere darle al rubro de educación en su gestión, y finalmente todos formamos parte de este proceso democrático educativo nacional. Perfecto. En 2018, ¿usted apoyó a Andrés Manuel López Obrador? En el 18, en esta ¿En la elección pasada? No olviden ustedes que yo estaba en una situación complicada, saliendo, sí, tuve una esperanza, ¿por qué negarlo? Sí creí que podría realmente con primero los pobres. ¿Cuál es mi respuesta? Que están más pobres. Doctor, y aquí la maestra nos comenta que en 2018 tuvo la oportunidad de apoyar a Morena. Sí, ¿qué hay al respecto? Bueno, ella también hace la aclaración perspectiva, y no creo que le haya podido apoyar mucho porque estaba privada de la libertad todavía en esa época. Ajá. Entonces, pues desde dentro de la prisión era más complicado poder establecer circunstancias de poder o de determinación o de participar en condiciones de toma de decisiones políticas para este país, ¿no? Pero lo que sí es claro y lo que sí es importante es cuando ella afirma que tenía una esperanza y sigue teniendo esa esperanza. Y en ese concepto luego ella nos manifiesta
que el índice de pobreza ha aumentado en este país. Y yo creo que ahí es importante que no nos abstraigamos. Lamentablemente o afortunadamente nosotros como maestros formamos parte de ese índice de pobreza de este país, porque las condiciones generales económicas para toda la población no han ido hacia arriba, sino se han mantenido o han decrecido, que ha sido la lamentable tristeza característica principal de este sexenio, ¿no? Desafortunadamente. El Producto Interno Bruto no ha aumentado de 2%, si bien nos va, y actualmente pues, en 1,5, 1, debido a muchos factores que no es motivo aquí de reflexión hacerlas. Simplemente estamos estancados económicamente. Si estamos estancados económicamente, ¿por qué no? ¿Por qué no solicitar al presidente de la República que se revise este momento de estancamiento laboral o de este estancamiento económico, pero con un sentido educativo? ¿Qué pasa con el presupuesto educativo nacional en materia de educación? ¿Qué pasa en lo referente a nosotros los maestros? Yo creo que bien se pudiera realizar ya, es el momento, de revisar el Estatuto de las Condiciones Generales de Trabajo de 1948. ¿Usted cree, compañero, tú crees que de 1948 a 2022 no se ha transformado el proceso de condiciones de trabajo del maestro en México? Y que todavía sea aplicable, ¿no? Aquí, Es vigente, es eficaz, y hoy se van a levantar actas administrativas con cese de los efectos de nombramiento de un maestro en base a un estatuto jurídico de 1948. Y ahí nos dice qué se debe entender por días de vacaciones, por jornada de trabajo, por salario. Y esto me lleva a una siguiente reflexión. Yo creo que en este estancamiento económico, ese alto índice de pobreza material en el cual se encuentra nuestro país, lamentablemente, en el sentido de estancamiento, ¿sí?, que no valdría la pena cambiar el concepto de salario íntegro y digno del trabajador, en este caso del maestro, del docente de grupo, por el salario profesional. No valdría la pena ya que a los pensionados se les volviera a pagar en concepción de salario, sino de UMAS, unidades de medidas administrativas económicas. Eso nos permitiría a nosotros tratar de salir de ese estancamiento económico en beneficio del maestro, en beneficio del docente en servicio activo, en beneficio del gremio de oficio magisterial. No olvidemos que nuestro principio ulterior es transmitir la cultura a la nueva generación a fin de generar ciudadanos aptos, críticos y propositivos para la vida social. Compañeros, ya basta de pobreza y de pobreza material, ya basta de pobreza de condiciones generales de trabajo. 40, 2000, 80 y tantos años de tener las mismas reglamentos de normativa de condiciones generales de trabajo, sí, pues resulta ya ridículo, con todo respeto. Tal vez si fuera otro tipo de actividad económica o de actividad profesional, pues valdría la pena ni tocarlo, ¿no? Porque sigue funcionando. Pero si estamos hablando de un gremio, de una representación sindical que implica a quien facilite el conocimiento y transmite la cultura de una generación a otra, bien valdría la pena que fuéramos conocimientos de frontera en condiciones generales de trabajo. Así es. Yo recuerdo hace algunos años cuando se hablaba de la reforma educativa, cómo nos comparaban con Noruega, cómo nos comparábamos con España, cómo nos comparábamos con Alemania, o ya mínimamente con Argentina, en los índices de excelencia académica y de eficacia en la transmisión de conocimiento. Pero nunca nos quisimos comparar con qué tipo de condiciones generales de trabajo se manejan en Noruega, en España, en Argentina, y si nosotros lo dijéramos en un foro internacional, es que tenemos un estatuto de condiciones generales de hace 80 y tantos años, así, discúlpeme, pero esto está totalmente desfasado. Sí, ya estamos en el siglo XXI, señor doctor, y su índice normativo está forjado al estilo, usanza, pensamiento educativo del siglo XX, de mediados del siglo XX, ni siquiera de finales. Compañeros, yo creo que esta pobreza, no tanto económica para nosotros como gremio, porque tenemos lo mínimo, lo indispensable para generar un proyecto familiar digno, si bien se pudiera reforzar
mediante unas condiciones generales de trabajo más propositivas, que tutelen bien nuestros derechos de prestaciones económicas y las tendieran a elevar o a mantener, cuando menos, vigentes y eficaces, actualizadas sí, al índice inflacionario sí, que se está viviendo, a recuperar el poder adquisitivo que teníamos como profesionistas, ¿verdad? Y finalmente, la base y el fundamento para ello sería cambiar el concepto del salario por un salario profesional. Ya basta de un salario digno, de un salario socialmente útil, de un salario democrático. No, nosotros somos profesionistas porque ya a raíz de la reforma educativa se nos exige la titulación. Sí. Entonces que se nos dé ese trato de licenciados, pero en términos de salario profesional. Así es. En este orden de ideas, la reflexión, y concluyo, es simplemente no comprendemos o no tratemos de utilizar en una concepción unidimensional las palabras de una persona que ha vivido, que ha respirado, que se ha beneficiado, que ha entregado su trayectoria política y de vida a una organización sindical, a un gremio que es el magisterial, que bien nos pudiera dar hoy luz para tratar de beneficiar a toda la base magisterial a raíz de los comentarios que ella emite a título personal. Claro, porque finalmente, pues, para eso está nuestro sindicato. Claro. Eso es lo que necesitamos del sindicato y pues esperemos que esto llegue a oídos de nuestras autoridades y pues lo puedan tomar en consideración. Bien, doctor, vamos a continuar. El tema de, ¿es más poderoso el presidente López Obrador que presidentes como Carlos Salinas, por ejemplo? ¿A quién de los presidentes que usted ha conocido considera el más poderoso? A Salinas. Okay. ¿Por qué? Por su inteligencia. Si poder, ¿para qué? Volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene temor a decir quiero ser poderoso. Y el poder es para transformar, no para ver ayer. Es para ver lo de ayer y corregirlo. Y hoy este gobierno ve el pasado y se recrea en él para justificar el que no hayan políticas públicas que garanticen el bienestar de los mexicanos. Viendo Salinas, ¿sí? de acuerdo o no, tenía un proyecto de nación. Sí, eso sí. Bien, doctor, analizando esta siguiente pregunta, híjole, pues se me hace bastante fuerte el hecho de hacer una aseveración tan peculiar, ¿no? Como decir quién es más poderoso que quién, ¿sí? ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, es una aseveración estrictamente personal. Desde yo la respeto, esa aseveración, no la comparto, porque para mí constitucionalmente la Constitución, el artículo 89, no ha sido transformada. Y lo mismo, los presidentes anteriores que el de hoy tienen el mismo poder. Son un poder unipersonal, que significa constitucionalmente que el presidente es la persona que gana la elección para cargo de presidente de la República. Es 1, titular del Ejecutivo Federal; 2, presidente de los Estados Unidos mexicanos; y 3, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Desde 1917 hasta hoy, 2022, no ha sido reformada esa parte, es decir, constitucionalmente todos los presidentes son igual de poderosos. Que algunos tengan mayores características o cualidades, que es a lo que quiere referirse la compañera maestra, en términos de inteligencia, está bien, puede ser que sí, pero también habría que considerar otros factores. No es lo mismo que seas presidente de la República cuando hay una pandemia de COVID-19 mundial que destruye todo el proceso económico y político internacional normal, a que tú asumas una presidencia de la República con un proceso de fortaleza político de 50 o 60 años atrás que nadie ha podido trastocar o nadie trastocó. Claro. Y que en ese momento tú podías disponer y hacer lo que tú quisieras económicamente, social o culturalmente con este país. Esas condiciones, esos factores, claro que influyen en la perspectiva de lo que nosotros como ciudadanos entendemos. Este era más poderoso, o aquel fue más eficaz, perdón la expresión, aquel fue más chipocludo, este fue más sonso. No es que fueran, hay condicionamientos que lo permiten o lo posibilitan. Entonces, en ese contexto,
Yo respeto la opinión de la compañera maestra, no comparto esa posición de que hay un presidente más poderoso de otro, no. Puede haber un presidente más hábil, más astuto, que tenga mayor sensibilidad política a su momento histórico y pueda transitar de mejor manera, pero es decir que un presidente es más poderoso que otro, no. Yo te diría que Donald Trump fue más presidente que Ronald Reagan en los Estados Unidos, o que Bill Clinton fue un presidente menos poderoso que Barack Obama. No, todos fueron presidentes, pero fueron momentos históricos diferentes, y a lo mejor la historia le benefició más a uno que a otro, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Pero bueno, pasando al tema aquí, en ese sentido, yo creo que también hay una postura importante, ¿no? Y no hay que olvidar los compañeros, todos los que ya estamos de los Rolling Stones para acá, como su servidor de más de 30 años, y que en 1989, cuando era el término del mandato de Carlos Salinas de Gortari, yo les pregunto, ¿no hubo cambio de dirigencia nacional en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Y para información de las nuevas generaciones de maestros, el Baester Gordillo y la maestra asumió como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el año de 1989, sucediendo a Carlos Longitud Barrios, ¿sí? Durante el sexenio ¿de quién? De Carlos Salinas de Gortari. Entonces, bueno, ahí hay una circunstancia histórica que nosotros los rucos, los maestros antiguos, que nosotros los maestros que tenemos más de 20 años de servicio, no debemos olvidar. Entonces, bueno, pues cuando me permiten quién es más poderoso, no, claro, yo diría, en mi subconsciente personal, es más poderoso el que me beneficia, claro, el que me apoyó a lograr, que el que me ignoró, ¿no? o el que me reprimió, o el que me mantuvo al margen de la participación. Entonces, por eso es importante comentarlo, porque no hay un equilibrio de contenidos en cuanto al mensaje, y lo aclaramos porque pues, en el Magisterio Nacional actual tenemos compañeros en servicio activo como su servidor de más de 3 décadas de experiencia, junto con compañeros docentes en activo que no tienen ni una década de servicio y no saben de esta historia de la trascendencia sindical, ¿no? ¿Qué sería lo más rescatable para mí para culminar esta reflexión? Compañeros, desde 1989, desde 1948 hasta el 2022, la organización sindical está presente en el proceso educativo nacional y tenía la fuerza, tiene y tendrá la fuerza, si nosotros así lo queremos, de poder sentar a nuestra máxima dirigencia sindical, quien sea, el maestro, quien sea, con un presidente de la República, para que puedan platicar o puedan tocar el tema del proceso educativo nacional, cómo se desarrolla, cómo se entiende en ese momento histórico y cuál es la expectativa de transición. Eso sería lo más destacable, que independientemente de la acepción cronológica en el tiempo, retrotraernos a 1989, hoy, analizado al 2022, la fuerza estructural, la solvencia profesional y la fuerza financiera de la organización sindical siguen vigentes. Y eso es lo que hay que rescatar, compañeros, pero no para beneficio de un grupo de dirigencia, sino para beneficio de la base magisterial. No, ya eso, ya, el interés propio yo creo que ya aquí ya está rebasado totalmente. Esperemos, estemos atentos, y solo podemos autogenerarlo o autorrecomponerlo con dos concepciones. Uno, participación del maestro en los términos sindicales, con las ofertas o las propuestas que crea más conveniente el maestro, y segundo, generando la legitimación de la dirigencia sindical. Perfecto. Hecho. Bueno, doctor, pues finalmente esta entrevista fue muy vasta. No creo, por la cuestión de tiempo, agotarla en una sola ocasión, en un solo video. Y pues esto nos va a dar pauta para solicitar el apoyo de nuestros compañeros docentes, nos hagan sus comentarios, sus apreciaciones y tomarlas en cuenta.